Descubre el increíble secreto detrás de la sonrisa de mi nieto en este momento transformador. Miguel, un carpintero de 55 años, se encontraba en su taller mientras el olor a cedro impregnaba el aire. Sus manos, callosas del trabajo duro, recorrieron la superficie de una tabla, y el sonido sano del aserrín cayendo al suelo lo transportó a tiempos pasados, tiempos en los que su padre le hablaba de sueños ilimitados, de la posibilidad de ser alguien importante. Pero el peso de la realidad lo arrastraba, lo mantenía anclado a un presente donde apenas lograba subsistir. Su única alegría, Diego, su nieto de 8 años, le sonreía desde una esquina de la habitación, sus ojos llenos de luz, pero Miguel sentía que la vida carecía de las oportunidades que él deseaba otorgarle. La risa de Diego era un bálsamo contra sus preocupaciones, pero al mismo tiempo, la tristeza se instalaba en su pecho. El niño merecía más que la escasez de su hogar, pero las cuentas nunca equilibraban. El viejo diario de su padre desaparecía de su mente, ahogado por la cruda realidad. Cuando encontró ese diario, las páginas amarillentas hablaban de anhelos y apuestas fallidas, historias de lucha que no quería que su nieto conociera. La soledad de aquel pequeño taller parecía gritarle: no repitas mis errores, lucha por tu familia. Mientras leía en voz alta una de esas anécdotas olvidadas, vio que Diego se acomodaba a su lado, sus ojos brillando con cada palabra pronunciada. Era un momento mágico, un instante en el que la esencia del pasado se entrelazaba con el presente. Pero la sombra de la incertidumbre no tardaría en asomarse. Una mañana, tras celebrar sus logros escolares, Diego regresó de la escuela con un aire de desánimo. Un maestro había señalado que sus orígenes humildes lo condenaban a un futuro sombrío. Ese comentario resonó en el taller como un eco ensordecedor, y la idea de la derrota caló hondo en Miguel. Y entonces, el peso de la desilusión se acumuló, y la fe que había construido para Diego comenzó a desmoronarse. Era inaceptable. Miguel sentía que una parte de su alma se desvanecía. Su mente, un torbellino de dudas y angustia, lo hostigaba. ¿Qué será de Diego? ¿Estaré condenándolo a seguir mis pasos? ¿Cómo enfrentarlo hoy? Y así, la verdad que quería ocultar se convertía en un grillete más, una herida abierta que lo llenaba de desesperación. La mirada de su nieto lo perseguía, esa sonrisa, esa luz, todo lo que encarnaba la niñez se convertía en un recordatorio de su propia impotencia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Miguel ya no podía ignorar el fuego que ardía en su pecho, necesitaba hacerse escuchar. Pensaba en la injusticia que había enfrentado su padre, cómo había aplastado su espíritu, y se cuestionaba si era esto lo que deseaba para Diego. La idea de confrontar al maestro que había enterrado los sueños de su nieto le causaba un nudo en el estómago. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Mi voz será suficiente o me dejaré dominar por el miedo? Cada noche, mientras el silencio del taller lo envolvía, Miguel meditaba sobre las palabras de su padre, sintiendo su aliento en su cuello, rogándole que no desistiera. Pero a cada momento, las preguntas se intensificaban y la presión le oprimía el pecho. ¿Logrará mantener viva la sonrisa de Diego o la cruel realidad les robará esa luz para siempre? La mañana siguiente, Miguel se despertó con el peso de las dudas anclado en su pecho. Había decidido que enfrentar al maestro de Diego era el primer paso para reclamar el futuro que su nieto merecía. Mientras desayunaba, su mente corría como un río desbordado, el café apenas lo mantenía alerta, pero la determinación comenzó a surgir a medida que contemplaba la mirada confiada de Diego. Cada vez que pensaba en el comentario del maestro, sentía un tirón en su interior. La noción de que su nieto, un niño brillante y lleno de sueños, pudiera ser encerrado en un destino predeterminado le revolvía el estómago. Decidido a cambiar las circunstancias, Miguel cerró su puño alrededor de la taza de café, como si esa acción pudiera consolidar su determinación. Salió al taller, el sol brillando fuerte, proyectando sombras alargadas que parecían alentar su decisión. Los sonidos del chisporroteo de la sierra y el crujido de la madera resonaban,
estimulando su mente creativa. Pensó en cómo la carpintería había sido siempre un refugio para él. Esa destreza, ese arte que había heredado de su padre, debía transformarse en una herramienta de salvación, no solo para él, sino también para Diego. Antes de que el miedo se apoderara de él, comenzó a planear un pequeño proyecto que podría servir como conector entre él y su nieto. Miguel decidió construir un banco, un lugar donde ellos pudieran sentarse y hablar sobre sus sueños, sus miedos, donde podrían forjar un futuro juntos. Este banco no sería solo un mueble, sería un símbolo de resistencia y unidad, un espacio destinado a cultivar un ambiente en el que los sueños de Diego pudieran florecer. Mientras trabajaba, la familiaridad de las herramientas le daba una calma inexplicable. Cada golpe del martillo era un llamado a la acción, cada corte un paso hacia la transformación que había soñado. Empezó a visualizar el mensaje que quería transmitir a Diego, que la pobreza no definía quiénes eran ni limitaba sus metas. Con el proyecto tomando forma, Miguel también entendió que debía preparar el encuentro con el maestro. Quería que lo que dijera fuera contundente y claro, pero imaginaba el temor a la confrontación. ¿Acaso era suficiente la rabia que sentía para hacerle frente? Pero cada vez que pensaba en los ojos brillantes de su nieto, la valentía cobraba vida en su interior. El día de la reunión llegó. Miguel llegó al colegio con la madera del banco atada en la parte trasera de su furgoneta. Lo que antes parecía un peso, ahora le daba una misión renovada. Se encaminó al aula de Diego con la firmeza de un guerrero, pero su corazón latía rápido como un tambor en una batalla. Al abrir la puerta, se sintió pequeño ante la figura del maestro, quien lo miró con una mezcla de curiosidad y desdén. «Vengo a hablar de Diego», empezó Miguel, su voz resonando con más firmeza de la que se sentía. El momento de la verdad había llegado, y con él, la oportunidad de defender no solo a su nieto, sino también la dignidad de su legado familiar. El maestro sonrió, pero algo en su mirada provocó en Miguel una chispa de resolución. No solo iba a defender a Diego, estaba a punto de proclamar su propia historia, su propia lucha. Miguel comenzó a hablar, y una sensación de poder lo envolvió. Sin embargo, en su interior, un dilema latente emergió. ¿Sería suficiente lo que decía? Justo en ese instante, un nuevo pensamiento le cruzó la mente. ¿Qué pasaría si lo que descubro en esta conversación cambia no solo el futuro de Diego, sino también el mío? La tensión creciente se hizo palpable, y la dirección de su vida estaba a punto de tomar un giro inesperado. Miguel se encontró a sí mismo en el umbral de un nuevo capítulo. La conversación que había anticipado se tornó más compleja de lo que había imaginado. Mientras intercambiaba palabras con el maestro de Diego, la tensión aumentaba, pero también lo hacía una revelación personal. Su voz, aunque temblorosa, portaba más poder del que había creído tener. Diego no es solo un estudiante, continuó Miguel. Es un soñador. Y es mi responsabilidad guiarlo, no dejar que su potencial quede atrapado en la percepción de otros. Cada palabra se sentía como un ladrillo que sumaba a la construcción de su argumento. Su determinación aumentó, mientras el maestro mantenía una expresión aburrida, casi despectiva. La incomprensión del maestro se convirtió en un espejo de todas las ocasiones en que Miguel había sentido que su propio esfuerzo había sido menospreciado. En ese instante, la rabia se volvió combustible. Recordó las noches de trabajo agotador, con manos callosas y mentes inquietas, luchando siempre por más. Y al mirar al maestro, se dio cuenta de que este era el mismo tipo de juicio que había enfrentado en diversas ocasiones a lo largo de su vida. Las circunstancias no definen a una persona, insistió, su voz ahora más firme. Y Diego debe saber que su futuro no está escrito en piedra. Debe tener la libertad de trazar su camino. A medida que las palabras fluían, Miguel sentía que no solo defendía a su nieto, sino que reivindicaba su propia existencia. Se dio cuenta de que cada oración era también un acto de autoconocimiento, una validación de sus propios sueños olvidados en el tiempo. Había pasado tanto tiempo sintiéndose invisible, que ahora, al hablar, sentía que las capas de invisibilidad se deshacían. Pero en el fondo de su ser, la inquietud no desaparecía del todo. ¿Y ahora qué?, se preguntó. La discusión había encendido una chispa de esperanza, pero la sombra de la inseguridad aún permanecía. ¿Qué sucedería si tras este encuentro las cosas no cambiaban? La lucha por Diego estaba también ligada a su deseo de trascender, de evitar que su legado fuera solo sinónimo de esfuerzo y sacrificio.
Mientras el maestro seguía escuchando, su expresión comenzó a cambiar. Miguel notó un destello de curiosidad que no estaba allí antes. Esto le dio un empujón adicional. Se armó de valor y lanzó su último argumento: Diego necesita oportunidades que lo desafíen, que le enseñen a volar. Y si no se lo ofrecemos, la vida se lo quitará. No podemos permitir que su destino sea un número en una lista. El silencio que siguió a sus palabras fue pesado, pero, de repente, el maestro aclaró su garganta. Quizás haya algo de verdad en lo que dices, Miguel, respondió lentamente. Tal vez deberíamos considerar opciones alternativas para Diego. Miguel sintió que el aire se volvía más ligero, pero enseguida una nueva preocupación lo asaltó. ¿Es esto suficiente? ¿Qué pasa si el maestro solo dice esto para calmarme? La inseguridad aún lo acechaba. Mientras el diálogo se tornaba más alentador, el verdadero desafío no era solo convencer al maestro, sino mantener esa motivación viva en sí mismo y en Diego, con su corazón latiendo con anticipación. Miguel abandonó el aula con la mente abrumada. Tenía una maratón por delante, el camino hacia una vida donde él y su nieto pudieran anhelar ser más, sin límites ni restricciones. Las semillas de la esperanza habían sido sembradas, pero el reto ahora era cómo alimentarlas. A medida que condujo de regreso hacia su taller, un nuevo pensamiento apareció en su mente: ¿y si me atrevo a soñar en grande, más allá de lo que creía posible? Esa pregunta reverberaba, mientras trazaba estrategias en su cabeza, iluminando un horizonte que aún no imaginaba. La voz de su abuelo resonó en sus pensamientos: no temas, Miguel. A veces, el coraje se encuentra en el primer paso hacia lo desconocido. Y en ese momento, decidió que era hora de compartir sus propios sueños con Diego. Devolverle el valor para soñar era el verdadero legado que deseaba. Construir. El furgón avanzaba por el camino polvoriento, pero el viaje de Miguel apenas comenzaba. Una mezcla de ansiedad y entusiasmo le llenaba, mientras la idea de compartir sus ambiciones con Diego se tornaba en su nuevo desafío. Pero antes de llegar, una nueva inquietud apareció: ¿cómo reaccionará mi nieto cuando le hable de mis propios sueños? La incertidumbre se instalaría de nuevo, y esta vez, Miguel se preguntaba si estaba realmente preparado para enfrentar la verdad que había ocultado durante tanto tiempo. Miguel aparcó el furgón frente al taller, donde las herramientas y los recuerdos se entrelazaban en un espacio cargado de significado. Sentía que cada paso hacia la puerta era también un paso hacia un terreno desconocido, uno donde sus propias aspiraciones estaban esperando ser reclamadas. La incertidumbre lo abrazaba como una sombra que no se podía sacudir, pero había un destello de determinación que irrumpía en su interior. Mientras se adentraba en el taller, sus pensamientos se agolpaban frenéticamente. La imagen de Diego, con su sonrisa ingenua y llena de posibilidades, dominaba su mente. Miguel sabía que debía hablarle sobre sus sueños, pero la preocupación por su reacción lo paralizaba. ¿Realmente entenderá lo que estoy tratando de transmitirle?, se cuestionaba. Sintiendo una presión en el pecho, tomó un respiro profundo y se dirigió a la mesa de trabajo, donde usualmente ensamblaba sus creaciones. El espacio, con sus virutas de madera y herramientas organizadas, era un refugio de autenticidad. Se preguntó cómo sería su taller si estuviera lleno de proyectos que reflejaban los sueños conjuntos de él y Diego. Esa visión lo impulsó a seguir adelante, a compartir. Diego apareció en el umbral, con una expresión de curiosidad. «Hola, abuelo. ¿Me necesitas para algo?» Su voz era un recordatorio de que la conexión entre ambos era lo más importante. Miguel sintió una calidez que era suficiente para ahogar parte de su ansiedad. Sin embargo, el desafío seguía presente. «Diego, ¿puedes cerrar los ojos un momento y confiar en mí?», le pidió. El chico, intrigado, asintió, y Miguel buscó las palabras adecuadas. «Quiero que pienses en un sueño, algo que realmente desees hacer, y luego quiero compartirte un poco de lo que significa soñar con un propósito». Cuando Diego abrió los ojos, la chispa en su mirada reflejaba la emoción de lo desconocido. Miguel comenzó a hablar de sus propias aspiraciones, de cómo había dejado que el miedo y las circunstancias lo limitasen. Hubo un tiempo en el que pensé que solo debía trabajar y no cuestionar nada más. Pero luego entendí que la creatividad y la ambición son parte de quien soy. Quiero que tú nunca sientas eso, Diego. La conversación se tornó en un viaje compartido. Cada palabra de Miguel inspiraba,
Cada oración que pronunciaba parecía revestir de color el ambiente gris alrededor. Se dio cuenta de que no solo estaba revelando sus secretos, sino que también estaba trazando un puente hacia el corazón de su nieto. ¿Y si hacemos un proyecto juntos? Algo que muestre no solo lo que sabemos, sino también lo que soñamos, propuso Miguel, sintiendo que su propia vulnerabilidad empezaba a fortalecerse. La idea de crear algo en conjunto era un desafío que podría conectarlos a un nivel más profundo. Diego mostró una sonrisa radiante. Sí, abuelo. Quiero hacer algo increíble. Su entusiasmo era contagioso. Miguel sintió que la inseguridad que había mantenido cautiva estaba empezando a disiparse, reemplazada por una sensación de claridad y propósito. Esa sonrisa de su nieto representaba su fe en la posibilidad, en construir un futuro lleno de esperanzas. Sin embargo, en el fondo de su mente, una nueva pregunta surgió. ¿Qué pasará si este proyecto no resulta como esperamos? La batalla interna comenzó nuevamente, pero esta vez, no era solo una lucha por él, era una oportunidad para que ambos aprendieran a navegar por sus propios miedos y alcanzaran sus sueños. Mientras miraba a Diego hablar de ideas y materiales, Miguel comprendió que este era su nuevo reto, aprender a avanzar, a soñar y a fracasar juntos sin temor. Un proceso enriquecedor que no solo solidificaría su relación, sino que también les enseñaría el verdadero valor de ser un soñador. Con esa revelación resonante, un nuevo desafío se instauró en su mente. No solo debían crear un proyecto, sino que debían forjar un camino donde cada paso estuviese impregnado de coraje. Pero justo cuando comenzaban a esbozar su plan, un mensaje de texto llegó a su teléfono. Las palabras en la pantalla eran inquietantes y llenas de un significado inesperado. Miguel, necesitamos hablar. Hay algo urgente sobre Diego que no puedes ignorar. La sensación de desasosiego volvió con fuerza, y Miguel sintió que la presión para proteger a su nieto era más intensa que nunca. Miguel se quedó paralizado frente al mensaje. Su mente había sido un torrente de sueños compartidos hasta aquel instante de abrupta tensión. La calidez del taller dio paso a una fría inquietud. Su corazón latía descontrolado, mientras sus pensamientos se disputaban entre la preocupación y la determinación. ¿Qué podría haber sucedido? ¿Acaso la inocente curiosidad de Diego se había convertido en algo más oscuro? Sin permitir que el miedo ganara la partida, Miguel se sentó en la mesa de trabajo, apoyando los codos sobre la superficie de madera. Miró a Diego, que seguía entusiasmado hablando sobre su idea de proyecto. Las manos del chico se movían enérgicamente, gesticulando con una alegría que Miguel había querido proteger a toda costa. Sin embargo, la sombra del mensaje lo acechaba. ¿Y si ese entusiasmo se desmoronaba?, pensó. Diego, empezó Miguel, intentando que su voz se mantuviera tranquila, necesito que me cuentes, ¿hay algo que te esté preocupando últimamente? No sabía cómo formular su pregunta con la precisión necesaria, pero sabía que era esencial abordar su inquietud. El chico paró en seco, su sonrisa se desvaneció lentamente. No, abuelo. Estoy bien, solo pensaba en el proyecto. Sin embargo, Miguel pudo notar la titubeante inclinación de los hombros de Diego, una microexpresión que denunciaba que algo turbio se movía tras la superficie. Siempre puedes ser honesto conmigo, sabes que estoy aquí para ayudarte, Miguel le aseguró, sintiendo que la verdad era un bien que, sin duda, debían compartir. La comunicación abierta era el primer paso hacia su nuevo camino de descubrimientos, no solo para él, sino también para Diego. Con un suspiro, Diego se sentó frente a él. Es solo que en la escuela algunos chicos dicen cosas, sobre mí, sobre lo que hago. A veces siento que no les gusto. Aquellas palabras golpearon a Miguel con la brutalidad de una tormenta, encontrándose cara a cara con el universo de inseguridades que su nieto comenzaba a enfrentar. Miguel recordó su propia infancia, marcada por críticas y dudas que lo empujaron a reprimir sus sueños. Ya no podía permitir que la historia se repitiera. Escucha, Diego, suplicó casi, la opinión de los demás no define tu valía. Lo que importa es lo que tú piensas de ti mismo, y lo que eres capaz de lograr. Nunca dejes que las voces ajenas apaguen tu luz. Con cada palabra, Miguel sentía como su determinación se alimentaba. Debía hacer más que solo ser un oído atento, debía ser un modelo a seguir, una clase de guerrero que lucha por lo que ama. Estamos aquí para construir algo juntos y, el proyecto que haremos podría ser una prueba de todo lo que tú vales. No solo serás un creador, también serás un soñador.
La conversación tomó un giro transformador, donde Miguel, a pesar de sus propias dudas, comenzaba a ver en Diego una fortaleza insospechada. Te propongo que elijamos algo que tú quieras construir. Algo que sea tuyo. La idea emergió clara, una manera de reivindicarse, de darle un poder renovado a su nieto frente a cualquier adversidad, pero esas palabras aún no tenían eco en la inquietud que lo producía el mensaje. No podía ignorarlo. Se levantó de la mesa, decidido a enfrentar lo que fuera necesario. Voy a responder ese mensaje, Diego. Lo que sustenta nuestra conexión es más importante que el miedo. Aprendemos de cada situación, incluso de las difíciles, ¿no es cierto? Con ese acuerdo tácito, decidió que abordaría aquel mensaje con valor. Lleno de expectativas y deseos de proteger a su nieto, Miguel escribió con cada letra una mezcla de ansiedad y resolución. Justo cuando apretó el botón de enviar, sintió que el aire en la habitación se agolpaba denso, una revelación que era tanto un compromiso con su nieto como con su propia vida. El camino por delante era incierto, pero la lucha estaba comenzando. En ese instante, la esperanza brilló intensamente en su interior, dispuesta a guiarlo en el futuro, pero no había tiempo para descansar. El silencio cargado de la respuesta lo llevó a una nueva pregunta. ¿Qué es lo que verdaderamente acecha en la vida de Diego? La tensión en sus entrañas se multiplicó de forma incontrolable y before he knew it, estaba preparándose para una conversación que podría cambiarlo todo. Miguel se sintió atrapado en un torbellino de emociones mientras aguardaba la respuesta al mensaje. La mesa de trabajo, antes un refugio de proyectos compartidos, se había transformado en un escenario donde la ansiedad y la incertidumbre chocaban. Diego, aún ajeno a la tempestad interna de su abuelo, seguía hablando con una ilusión inquebrantable, como si el mundo a su alrededor pudiera desmoronarse y aún así se levantaría con una sonrisa. No era solo su preocupación por Diego lo que lo acosaba, también latía en su interior una lucha personal. Había jugado el papel de protector, pero en su corazón sabía que debía confrontar sus propios miedos. La historia de su vida estaba marcada por decisiones que habían restringido su esencia. Vio en Diego una oportunidad de redención, de romper el ciclo de inseguridades y muros emocionales. Decidido a hacer frente a sus propios fantasmas, Miguel tomó un sorbo de café frío y respiró hondo. Quizás esta sea una oportunidad para que ambos aprendamos, pensó. Miró a su nieto, observando cómo su energía fluía a través de cada palabra. ¿Qué me falta ver?, se preguntó. Tenía la fuerza necesaria para guiarlo, pero también la urgencia de empezar a cuestionarse su pasado y lo que realmente deseaba del futuro. No quiero que este taller sea solo un lugar para construir objetos, Diego. Quiero que sea un espacio de creación y autodescubrimiento, dijo, buscando infundir más que palabras en el proyecto. Estoy aquí para ti, y creo que estamos a punto de hacer algo sorprendente juntos. Diego lo miró con curiosidad, y Miguel sintió el desafío en el aire. Tenía la oportunidad no solo de motivar a su nieto, sino también de emprender un viaje hacia su propia transformación. La idea de construir algo significativo resonaba profundamente en sus pensamientos, revelando una chispa de propósito que había creído perdida. Después de unos momentos, al fin el sonido del teléfono rompió el tenso silencio. Miguel sintió un escalofrío. La respuesta al mensaje había llegado y, a pesar de su determinación, dudó por un instante. ¿Acaso estoy listo para enfrentar lo que hay detrás de esta comunicación? En ese momento, la trayectoria de su vida podía cambiar. Con el pulso acelerado, desvió su mirada hacia la pantalla. Allí estaba, un simple mensaje que podía significar mucho más, una oportunidad de entendimiento, un posible conflicto, o algo completamente inesperado. En la corazonada de sus pensamientos, Miguel supo que el contenido de ese mensaje podía ser tanto un pasado no resuelto como un futuro por descubrir. Finalmente, con una mezcla de intriga y ansiedad, pulsó sobre la notificación. Las líneas del mensaje revelaron más de lo que podía anticipar. Miguel, creo que hay cosas que necesitas saber sobre Diego. Te agradecería que nos viéramos. La brevedad de las palabras lo impactó. ¿Qué significan realmente?, se cuestionó mientras una ola de preocupación lo invadía. La revelación parecía estar al alcance de su mano, pero al mismo tiempo se alejaba, como una sombra evanescente que desafiaba su entendimiento. Volviendo su atención a Diego, que sonreía y compartía ideas sobre su proyecto, Miguel sintió el peso de una decisión latente. Tenía que elegir,
seguir sumido en el manto de la incertidumbre o asumir las riendas de su vida, apoyando a su nieto mientras desentrañaban juntos los misterios que los rodeaban. Diego, hay un asunto que debo aclarar antes de avanzar con nuestro proyecto, dijo con un tono más serio del habitual. Miró a su nieto y vio la chispa de determinación reflejada en sus ojos. Ahora, Miguel sabía que no solo se enfrentarían a los retos externos, sino que también debían lidiar con los ecos del pasado y el presente. Estamos a punto de descubrir algo que puede cambiar nuestras vidas. Y tú, mi querido nieto, podrías tener en tus manos la clave para abrir esa puerta. La tensión de la conversación creció, porque la verdad, aunque desconocida, estaba cada vez más cerca. El futuro se avecinaba incierto, pero la promesa de crecimiento y revelación empezaba a brillar, dejando claro que lo que viniera tras esa puerta sería monumental. Miguel sintió que el aire se volvía más denso a medida que la conversación con Diego avanzaba. Había un peso en su corazón, una dualidad entre su deseo de proteger a su nieto y la urgencia de descubrir la verdad que podría sacudir sus cimientos. Mientras Diego continuaba hablando con entusiasmo sobre su proyecto de taller, Miguel no podía evitar ver a través de sus palabras. Todo lo que decía era una burbuja de inocencia que él, como adulto experimentado, estaba preparado para estallar en su interior. Miguel comenzaba a cuestionar su propia capacidad de ser el pilar que su familia necesitaba. Años de ocultar sus temores se desmoronaban ante sus ojos. La revelación que podía llegar a partir de ese mensaje lo impulsaba a confrontar no solo el secreto de Diego, sino también su propio pasado. La decepción, el arrepentimiento, todo pulsaba en su mente como un tambor insistente. Diego, comenzó Miguel, un poco vacilante, sintiendo el peso de cada palabra. Hay cosas que quizás no sepas sobre mí, cosas que no deberían influir en ti, pero que sin duda han marcado mi vida. La mirada de Diego, brillante y curiosa, lo alentaba a ser valiente. Se detuvo, reflexionando sobre todas las decisiones que lo llevaron a este momento. Cada error, cada elección equivocada, cada vez que eligió el miedo sobre la oportunidad, le había costado una parte de sí mismo. Resignado, decidió que no podría continuar así. Necesitaba ser sincero, no solo con su nieto, sino también con su propio ser. La revelación del contenido del mensaje seguía latiendo en su mente como un eco. Además de esa conversación crucial con Diego, Miguel se dio cuenta de que debía buscar la verdad detrás de la conexión que había con ese mensaje. Capaz de encontrar significado en lo abstracto, embebido en sus propias inseguridades, sintió que se acercaba a un punto de inflexión en su vida. La idea de que Diego podría ser un reflejo de sus propias luchas motivó a Miguel a planear lo que significaba ser un verdadero mentor. Quería construir un espacio donde el crecimiento personal fuera palpable, donde los errores se transformaran en lecciones. Era hora de que aprendiera a mirar hacia adelante en lugar de en retroceso. Te propongo un reto, dijo, finalmente. No solo construir un taller, sino un lugar donde podamos crear historias, where todos nuestros errores se conviertan en herramientas. Podemos descubrir juntos quiénes somos realmente. La sonrisa de Diego iluminó la habitación, un gesto que le llenó de calidez y esperanza. Miguel supo en ese momento que la responsabilidad de guiar a su nieto le brindaba la oportunidad de redescubrirse a sí mismo. Tal vez esa puerta que ambos estaban a punto de abrir no era solo un camino hacia la verdad sobre el secreto de Diego, sino también un camino hacia la autoaceptación. Los dos decidieron que se reunirían al día siguiente con la persona que había enviado el mensaje, alguien que podría darles respuestas y, quizás, abrir una nueva dimensión en sus vidas. Miguel experimentó una mezcla de miedo y esperanza, el temor a descubrir realidades duras, pero también la ilusión de que dentro de esa verdad podría haber una luz resplandeciente, algo que los uniera como nunca antes. Con cada paso hacia esa revelación, Miguel se dio cuenta de que el viaje hacia el descubrimiento era, en sí mismo, el único camino viable. Los días que se avecinaban no solo representarían un encuentro con el pasado, sino un compromiso inquebrantable con el futuro. Con una determinación renovada, Miguel miró a Diego, consciente de que habían iniciado un viaje que cambiaría no solo sus vidas, sino también la forma en que se enfrentarían al mundo. Un viaje incierto, pero uno en el que ambos pronto aprenderían a escribir su propia narrativa. Prepárate, Diego, musitó Miguel para sí mismo. Lo que descubramos cambiará todo. La noche anterior había sido larga para Miguel, cuyo interior se debatía entre la intriga y la ansiedad.
La decisión de abrirse a Diego había despertado viejas heridas, y la incertidumbre de lo que descubrirían al día siguiente se sentía como un hábitat viviente en su mente. No era solo la historia de su nieto lo que buscaba, sino también una redención de su propio relato, uno que había estado reposando sin ser contado. Cuando el sol asomó por el horizonte, Miguel se vio obligado a prepararse. Decidió que no podría enfrentarse a la verdad mutilado por sus propios miedos. Mientras se vestía, cada movimiento le recordaba el peso del legado que llevaba en sus hombros. En cada prenda que colocaba, resonaba el deseo de cambiar su narrativa personal. Si Diego iba a ser su espejo, debía estar listo para enfrentarse a sus reflejos. Llegaron al punto de encuentro, un pequeño café que albergaba memorias de conversaciones furtivas y promesas susurradas. Mientras esperaban a la persona que había enviado el mensaje, Miguel observó a su nieto concentrado, su energía juvenil contrastando su propia duda. Aquella inocencia despertó en él un impulso crítico. Todo lo que Diego podía llegar a ser estaba profundamente entrelazado con lo que Miguel había elegido ser o no ser. Lo que estamos a punto de descubrir puede cerrar o abrir puertas, reflexionó en voz baja. Gastar tiempo en el pasado, en lo que podría haber sido, solo serviría para desviar su enfoque de lo que estaba por venir. La vida se trataba de decisiones, no de arrepentimientos, y su primer paso ya había sido hecho. Estaba aquí, delante de Diego, al sentirse empoderado por su propio camino de autoconocimiento y aceptación. Miguel activó un cambio fundamental en su mente. Empezó a desmantelar sus propios límites, consciente de que el miedo ya no sería su compañero. El mensaje que los había conducido hasta aquí comenzó a tomar forma en su mente. ¿Qué secretos revelaría? ¿Qué historia había permanecido oculta por demasiado tiempo? De repente, la puerta del café se abrió y una figura conocida apareció, omitiendo la formalidad, como si todos ellos estuvieran más conectados de lo que pensaban. Era Marta, una vieja amiga de la familia con la que Miguel había perdido el contacto. Su mirada, enérgica y abierta, trajo consigo un aire de familiaridad que parecía contrastar con la tensión del momento. Miguel, Diego, saludó con una sonrisa que igualaba la luminosidad de un nuevo amanecer. Gracias por venir. Lo que voy a contarles está profundamente relacionado con los misterios de su familia. A medida que Marta se acomodaba en la mesa, Miguel sintió como su corazón latía más rápido. Había en sus palabras un eco de promesas no cumplidas y verdades incómodas. Desde el principio, he querido protegerlos de esto, continuó Marta, ajustándose en su silla con seriedad. Pero ya es hora de que conozcan la historia completa. Con cada revelación que estaba a punto de surgir, Miguel sintió que la construcción de su propia historia estaba por comenzar, pero también que se produciría un enfrentamiento inevitable contra su propio pasado. El camino que habían decidido recorrer juntos no solo enumeraría verdades sobre Diego, sino que también resurgirían aspectos de Miguel que había creído enterrados. En ese momento, una pequeña chispa de determinación surgió en su pecho. Mientras Marta abría la puerta a un pasado desconocido, Miguel se preparó para escuchar, sabiendo que lo que estaba por llegar podría cambiar la dirección de sus vidas para siempre. La determinación de saber lo que había detrás de esa sonrisa inocente lo llevó a murmurar para sí mismo: no puedo huir más. Estoy listo para enfrentar lo que venga. Pero, ¿qué secretos y dolor traería consigo ese pasado que había tratado de ignorar? La historia apenas comenzaba a desvelarse. La tensión era palpable mientras Marta tomaba un respiro profundo, picando la curiosidad de ambos. Miguel se adentró en un estado de inquietud y anticipación. Buscar respuestas también significaba confrontar su propio espejo, uno que reflejaba sus fracasos y sueños no cumplidos. Podría soportar el desvelo de sus imperfecciones. Mientras Marta comenzaba a narrar, Miguel se obligó a concentrarse. Sus palabras fueron rompiendo el silencio de la historia familiar. El día que Diego nació, algo crucial sucedió. Su llegada estuvo marcada por un secreto que nunca han conocido, algo que su madre, mi amiga, decidió ocultar para protegerlos. A medida que continuaba, la narrativa de Marta se desplegó como un tapiz de reacciones y recuerdos. Miguel observó a Diego, quien tenía sus pequeñas manos inquietas sobre la mesa, incapaz de contener su curiosidad adolescente. El contraste entre su juventud y el peso de lo que escuchaba hizo que Miguel extendiera la mano para aferrarse al borde de la mesa, sintiendo como la realidad comenzaba a desdibujarse. Ese secreto gira en torno a tu abuelo, Miguel, dijo Marta, su tono ahora más grave. La mirada de Miguel se levantó,
interrumpiendo su propio ciclo de pensamientos. Era como si le arrebataran el suelo bajo los pies. Su abuelo, un hombre al que había idealizado y al mismo tiempo temido, ahora estaba en el centro de la trama, una figura que traía la complejidad emocional que había estado evitando. La revelación sacudió a Miguel. La lanzar una luz sobre sus sombras pasadas le daba un poder inesperado, pero también lo llenaba de angustia. ¿Qué sabes sobre él?, preguntó, la voz temblorosa, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Marta le explicó que su abuelo había estado involucrado en decisiones que marcaron el destino de la familia, decisiones que los habían llevado a la separación y a la distancia emocional. Todo lo que Miguel había dado por sentado desde su niñez estaba en juego, haciéndolo cuestionar la realidad que había creado para sí mismo. Profundamente afectado por la revelación, Miguel sentía que cada palabra de Marta caía como una piedra en el estanque de su vida, creando ondas de confusión y reflexión. La historia de su abuelo, llena de errores, ambición y busca de redención, se convertía en un espejo donde podría ver su propio viaje. Diego, observando la transformación en el rostro de Miguel, preguntó en voz baja: «Abuelo, ¿qué sientes con esto?». Era un momento trascendental, una conexión instantánea entre generaciones, y Miguel lo sabía. Este no era solo un secreto, era la posibilidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Mientras reflexionaba sobre su historia y la de su abuelo, un nuevo objetivo empezó a formarse en él. Decidió que sería proactivo en el descubrimiento, en lugar de jugar a la defensiva. Quería explorar no solo la vulnerabilidad de su familia, sino también el coraje que esto requeriría. Quería convertir esos secretos en lecciones de vida. «Voy a enfrentarme a ello», susurró para sí mismo, una declaración que resonaría con fuerza. Supo que debía buscar respuestas que no solo describieran el pasado, sino que establecieran un nuevo camino hacia el futuro. La promesa de Diego brillaba con posibilidades: no permitir que el ciclo de sufrimiento se repitiera. La herencia que dejaría sería de fuerza, no de miedo. Como un rayo, se dio cuenta de que el cambio no era solo posible, sino necesario. Estaba decidido a descubrir no solo quién era su abuelo, sino también quién podría llegar a ser él mismo al enfrentarse a sus propias verdades. Mientras Marta terminaba de hablar, presentando un nuevo capítulo sobre la historia de su abuelo, Miguel sintió que una intención renovada surgía en su interior. Sin embargo, más allá de ese momento de claridad, una sombra de incertidumbre flotaba en la habitación. ¿Sería capaz de absorber todo lo que había aprendido y aplicarlo a su vida de forma constructiva? Y en la periferia de ese pensamiento, una pregunta sin respuesta lo atormentaba: ¿cuál sería el precio de esa verdad, y podría Miguel soportarlo? La mañana siguiente, el aire en el taller era diferente. Miguel, con su corazón latiendo con fuerza y un propósito renovado, se sentó a construir aquel banco que había imaginado. No era solo un objeto de madera, era un símbolo tangible de la conexión entre él y Diego, un lugar donde los sueños, las inseguridades y las verdades ocultas pudieran salir a la luz. Con cada golpe de martillo, cada corte de sierra, Miguel sentía que estaba formando, no solo el banco, sino también su futuro. El recuerdo de la conversación con Marta aún resonaba en su mente. La historia de su abuelo seguía siendo una sombra, pero ya no temía enfrentarla. Decidido a romper ciclos familiares de impotencia, Miguel entendió que el legado que iba a transmitir a Diego debía ser uno de valentía y autenticidad. Mientras trabajaba, Diego entró al taller, su curiosidad brillando en su rostro. «Abuelo, ¿puedo ayudarte?», preguntó con esa energía contagiosa que siempre iluminaba el espacio. Miguel sonrió, sintiendo que se estaba forjando un nuevo vínculo entre ellos, uno basado en el respeto mutuo y el deseo de soñar en grande. «Claro, Diego. Hoy vamos a hablar de nuestros sueños mientras lo construimos», le dijo Miguel. La mirada de su nieto se iluminó, y juntos comenzaron a dar forma a algo significativo. Cada conversación que tenían mientras trabajaban se volvía un paso hacia la sanación de sus almas. El banco se convertía en un refugio para sus pensamientos más profundos, donde esbozaban no solo sueños, sino también miedos, vulnerabilidades y aspiraciones. Esa tarde, cuando el banco finalmente tomó forma, Miguel se dio cuenta de que había creado algo más que un simple mueble. Había construido un espacio seguro donde Diego podría sentarse a hablar sobre todo lo que lo preocupaba, un lugar donde podrían discutir, abrirse uno al otro y compartir sus verdades. A medida que lo admiraban, Miguel sintió una satisfacción profunda. Había conquistado un miedo que lo había atormentado durante años. «Ahora, vamos a hacer algo especial»,
propuso Miguel, sacando un pequeño frasco de barniz y un pincel. Escribamos nuestras aspiraciones en la parte inferior del banco, para que siempre recordemos lo que queremos alcanzar. Diego, emocionado, se dirigió a buscar lápiz y papel. Mientras escribían, el taller se llenó de risas y murmullos. Diego escribió sobre ser un niño inventor, consciente de que cada sueño, por pequeño que fuera, contaba. Miguel, por su parte, anotó su deseo de ser un abuelo que inspira, alguien que comparte su legado no solo a través de palabras, sino a través de acciones. La conexión entre ellos se fortalecía con cada trazo, cada palabra escrita una declaración de intenciones compartidas. El gran momento llegó cuando terminaron de barnizar el banco. Miguel observó a Diego mientras sus ojos brillaban de emoción y orgullo. «¿Los sueños, abuelo, pueden hacerse realidad, verdad?», preguntó, su voz llena de inocencia y esperanza. Miguel asintió, viendo en su nieto la luz que había luchado por mantener viva. En ese instante, supo que había logrado algo invaluable, había transformado la carga de su historia familiar en un trampolín hacia un futuro brillante. Al final del día, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Miguel se sentó en el nuevo banco junto a Diego. Con un profundo sentido de satisfacción, tomó las manos de su nieto. «Recuerda, Diego», dijo con fervor, «tu valía no se mide por lo que otros piensan de ti, sino por lo que sientes en tu corazón. Siempre tendrás la libertad de soñar y ser quien realmente eres». El niño sonrió, y Miguel entendió que cada paso que habían dado juntos les acercaba a una historia construida sobre la verdad, la valentía y el amor. Su viaje no solo había cambiado la vida de Diego, sino que también había transformado la suya. Miguel ahora se sentía fuerte, seguro y capaz, ya no solo un anciano cargando con el peso del pasado, sino un constructor de un futuro lleno de posibilidades. Mientras miraban la puesta de sol, Miguel reflexionó sobre su recorrido, y una nueva determinación surgió en él. Este no era solo el final de una lucha, sino el comienzo de una colaboración continua con su nieto. Juntos, forjarían un nuevo legado, uno que inspiraría a futuras generaciones a soñar sin límites, y con esa idea en mente, Miguel asumió que el relato de su vida tenía aún muchas páginas por escribir, pero sabía que, sin importar qué obstáculos pudieran encontrar en el camino, lo enfrentarían juntos, con amor, coraje y una silla en su taller donde ambos podían soñar. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia de transformación. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones sobre este final inspirador. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Gracias por ser parte de esta historia de superación personal.